Ya de aquí en adelante sos vos el que hablas. Hola, mi nombre es Marcel García. Les voy a comentar sobre las bases de mi trabajo, el cual se titula Arquitectura Computacional basada en el paradigma de sistemas emergentes para sistemas de control distribuidos, bajo la tutoría del doctor José Aguilar. Vamos a ver la agenda de la presentación. Vamos a abordar primero el contexto de la investigación, la definición del problema, la propuesta, los antecedentes de la investigación, el marco teórico de base, el alcance de la investigación y la metodología. Bien, comencemos con el contexto de la investigación. Desde hace algunos años hemos escuchado sobre importantes avances en torno a la cuarta revolución industrial y a las tecnologías que están surgiendo para contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad, así como promover el desarrollo de las empresas que les permitirán adaptarse a los nuevos desafíos que impone el mercado mundial. El término de Industria 4.0 fue dado por el proyecto del gobierno alemán con la idea de promover la digitalización de la producción en la feria de Hannover en el año 2011. La idea básicamente era transitar desde la mecanización hasta la digitalización, en donde todos los equipos estuvieran interconectados, intercambiando información y aplicando toda la potencialidad de los sistemas de cómputo para lograr mejorar la productividad de las empresas y contribuir con la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Básicamente, si nosotros entendemos lo que es Industria 4.0, ella tiene unos retos y tiene unos desafíos bien interesantes para promover esta dinámica de producción personalizada, producción flexible, autónoma. Busca la sustentabilidad, la escalabilidad, la reconfiguración, busca distribuir la solución de problemas de forma descentralizada o de forma distribuida, que los sistemas sean cada vez más colaborativos, autónomos, inteligentes, en donde la producción se dé a bajo costo, con una alta calidad y de acuerdo a las necesidades del mercado. Esta industria 4.0 se basa o tiene unos 9 pilares que hacen posible este grado de versatilidad y este grado de desarrollo que actualmente se está proponiendo. Sin embargo, a pesar de que el término es bastante interesante, la industria 4.0 tiene que lidiar con lo que es la complejidad del entorno, en donde tenemos múltiples variables, tenemos un alto grado de interacción, tenemos propagación de las perturbaciones, los entornos son impredecibles, inciertos, imprecisos, incompletos, no lineales, no tienen límites definidos, son altamente dinámicos, están condicionados por las condiciones del mercado, por los objetivos económicos y en la actualidad los sistemas tradicionales pues no están dando la talla para poder enfrentar este grado tal de complejidad. Entonces, la industria 4.0 ha buscado la forma de promover nuevos conceptos, nuevos paradigmas, nuevas tecnologías en aras de poder romper esa brecha tecnológica, ¿ok? Para lograr ese grado de producción que todos desean. Básicamente, cuando nosotros entendemos lo que es la industria 4.0, pues como lo comenté anteriormente, ella se basa en lo que son una serie de tecnologías, pero también incorpora un nuevo concepto que se llama sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos, pues básicamente representan la integración de los recursos computacionales en el mundo físico para mejorar el control de los procesos que generan y que usan información. Básicamente en esta gráfica podemos observar el mundo cibernético, el mundo computacional integrado con el mundo físico, los procesos de campo, las máquinas, los equipos. En términos un poco más sencillos, más coloquiales, es un mecanismo o sistema físico controlado o monitoreado por algoritmos basados en computación que están estrechamente integrados con el Internet. En estos sistemas los componentes físicos y el software están profundamente entrelazados, donde cada elemento opera en diferentes escalas espaciales y temporales, exhibiendo comportamientos, interactuando entre ellos de innumerables formas, en un contexto cambiante. En esta realidad, o digamos que en este entorno, nosotros tenemos clientes cada vez más exigentes, donde requieren producción personalizada, alta calidad, tiempo de respuesta súper rápidos. Básicamente se está requiriendo que las organizaciones se integren para poder dar respuestas a estas necesidades de los clientes.
Toda la plataforma tecnológica debe trabajar de una forma orquestada, tanto el aspecto tecnológico como productivo, como a nivel de gestión, ¿ok? Para lograr estos procesos de logística y de producción que se requieren. Actualmente, pues, comentaba anteriormente que los controles tradicionales, pues lamentándolo mucho, ya se están quedando obsoletos y por alguna y ya no están dando la base. Entonces se han venido estudiando en soluciones alternativas, nuevos esquemas, nuevas estrategias que permitan lograr este grado de transición o lograr estos objetivos que se está planteando lo que es la industria 4.0. Se comenzaron primero estudiando lo que fueron los modelos de control predictivo, la teoría de gráficos. Se está abordando en la actualidad lo que es la computación inteligente, migrando o transitando hacia lo que son la inteligencia artificial distribuida, los sistemas multiagentes, los sistemas holónicos, que básicamente lo que en su concepto, en sus bases conceptuales, incorporan lo que son la solución de problemas de forma distribuida, donde pequeñas entidades de alguna forma colaboran entre sí para lograr ese grado de control o ese grado de flexibilización que se requiere, ¿no? Este concepto de distribuir el problema, pues básicamente lo hemos escuchado y lo hemos visto en los sistemas naturales. La biología, la evolución por millones de años ha logrado este grado de desarrollo, este grado de solución a problemas complejos de una forma muy simple. Entonces, nosotros como sociedad, como tecnólogos, estamos buscando en la naturaleza esa fuente de inspiración. Entonces, como les comentaba anteriormente, pues básicamente en el lado izquierdo estamos viendo todo lo que involucra un sistema complejo, que es la realidad que vivimos a diario, que vivimos nosotros como sociedad, tanto como seres humanos como en los sistemas de producción, que son todas las características que les mencioné anteriormente, ¿ok? Entonces, estamos buscando en la industria 4.0 como una base, un paradigma, una nueva forma de pensamiento que nos permita nosotros integrar todas las tecnologías disponibles, todos los nuevos conceptos en aras de poder crear un puente entre los macroobjetivos de lo que busca la industria 4.0, sistemas cooperativos, distribuidos, autónomos, etcétera, para realmente nosotros lograr llegar a este punto. Entonces, tomamos la naturaleza como una fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente las organizaciones sociales, la biología, la naturaleza, pues, exhibe comportamientos emergentes, comportamientos de autoorganización. Más adelante les voy a hablar un poquito, pero de lo que es la emergencia. La emergencia no es más que la capacidad de un individuo de trabajar conjuntamente para lograr comportamiento que está más allá de sus capacidades, digamos que individuales. Entonces, la comunidad, de alguna forma, pues logra realmente generar patrones, generar dinámicas que realmente pues no están predecibles a simple vista cuando estudiamos los organismos de forma individual. Entonces, como les comentaba anteriormente, esta capacidad de resolución de problemas está basada en lo que es la descentralización, en los sistemas flexibles, son sistemas robustos. ¿Qué significa robusto? Que no importa que un individuo se muera o que un componente se pierda en el sistema o simplemente se dañe, los demás elementos están en capacidad de poder suplir sus funciones y seguir con la actividad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a abordar un poco más el tema del contexto de la investigación, pues ya estamos viendo que estamos aterrizando la idea de lograr, de tomar de la naturaleza aquellos principios, aquellos conceptos fundamentales que le ha permitido a ellos realmente lograr este grado de flexibilización, este grado de autoorganización. Entonces, si definimos la emergencia, pues básicamente no es más que la coherencia macroscópica u orden global en espacio y tiempo que se manifiesta bien sea en sus propiedades, en su estructura, en su comportamiento o a través de patrones, ¿ok? Podemos ver, por ejemplo, como el caso de las termitas, que son organismos sumamente simples, son diminutos, pero estos pequeños organismos, como un conjunto, son capaces de construir grandes estructuras, de exhibir grandes comportamientos complejos de construcción, de recolección de alimentos, de reparación y, bueno, cualquier cantidad de otros sistemas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que básicamente estos sistemas pueden organizarse sin una dirección, no necesita un ente que los esté dirigiendo de forma específica, simplemente cada uno de ellos, producto de ciertos principios naturales que usan, pues son capaces de autoorganizarse, ¿ok? Sus elementos interactúan autónomamente con el fin de permitir que el sistema se adapte dinámicamente a su entorno, implica alguna forma de emergencia.
Y bueno, y obviamente depende de la presencia de un observador. El organismo por sí solo no es capaz de saber que existe emergencia. Es un observador externo el que es capaz de poder ver estos comportamientos como tal. En este caso, por ejemplo, las hormigas quizás no son conscientes de la magnitud de las colonias y de las estructuras que crean, pero nosotros como observadores pues vemos la magnitud y la magnificencia de estos organismos, ¿no? Estamos, ya, digamos que analizando lo que es el nivel micro, ¿ok? Y el macronivel a través de estas estructuras. Estos conceptos pues los voy a explicar más adelante para que lo podamos entender un poco mejor, ¿no? Entonces, a ver, en el contexto de la investigación estamos interesados en proponer una estrategia de control emergente que tome como fuente de inspiración las organizaciones sociales y biológicas, que han logrado resolver por muchos años estos problemas complejos a través de principios como la sinergia, la autoorganización, la retroalimentación, la lógica de hambre, entre otras, para lograr los macroobjetivos propuestos por la industria 4.0, ¿ok? Recuerden que esto es una orquestación de tecnologías, de conceptos. Realmente, pues no pretendemos resolver todos los problemas de la industria 4.0 o alcanzar todos los objetivos, pero sí queremos es contribuir a ese grado de flexibilización y de autonomía que están buscando estos nuevos conceptos. Pues básicamente, como les comentaba anteriormente, dándole el ejemplo, pues un ejemplo de ello pues, es la colonia de hormigas. Pues básicamente la colonia de hormigas, cuando hacen su proceso de búsqueda y recolección de alimentos, ellas logran ubicar el camino más corto. Entonces, este modelo de organización social de las hormigas, pues básicamente nosotros ya hay muchos trabajos que lo implementado, por ejemplo, en la parte de la navegación de los vehículos, buscando la ruta más corta. Entonces, estos son casos muy particulares pues, de cómo tomamos la naturaleza como fuente de inspiración para resolver problemas tecnológicos, problemas de ingeniería, problemas reales de la sociedad. Bien, vamos a entrar ahora en lo que es el tema de la formulación del problema, ¿no? Para esta investigación nosotros nos planteamos una serie de objetivos que nos van a permitir ir dándole curso para poder establecer la ruta, para darle respuestas a estos desafíos que nos estamos planteando, ¿no? En el contexto de la investigación. Pues básicamente uno es cuál es el papel del control emergente en los sistemas ciberfísicos, entendiendo que el control emergente pues no es más que el control que surge de la interacción de pequeños elementos. Y los sistemas ciberfísicos pues es el componente tecnológico que integra los elementos físicos con los elementos computacionales. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el control emergente? ¿Cómo se ha aplicado el control emergente mediante técnicas de inteligencia artificial? ¿Qué se está haciendo actualmente en la industria 4.0 en torno al control emergente? Al final, lo que buscamos es construir una arquitectura de control basado en el paradigma de sistemas emergentes para realmente poder lograr este grado de autonomía y de flexibilización que nos plantea la industria 4.0. Cuando nosotros hablamos un poco para identificar los elementos en la propuesta, estamos hablando de un contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Pues básicamente la industria 4.0, abordando específicamente lo que son los sistemas ciberfísicos, ¿ok? Entendiendo que los sistemas ciberfísicos son todos los sistemas de planta, ¿ok? Lo que es la logística, lo que son los procesos de mecanizado, lo que es los procesos de fabricación, esos son los sistemas de planta, los sistemas robóticos. Tenemos también lo que es la parte de la parte cibernética, la parte computacional, todo lo que es la parte de algoritmos, los servidores en la nube, ¿ok? Entonces, básicamente, integrar estos dos mundos es nuestro contexto como tal, ¿no? Buscar la forma de orquestar todos estos elementos, ¿no? Tenemos una población, hacia donde nos estamos nosotros, digamos que apuntando hacia lo que son los sistemas distribuidos, los sistemas de control distribuidos, los sistemas de control descentralizados. Esta es nuestra población, objeto de estudio como tal. ¿Qué vamos a utilizar como intervención? Pues como les comentaba, estamos utilizando la naturaleza como fuente de inspiración. Para ello hemos utilizado palabras claves como computación inteligente, bioinspirada, metaheurística, heurística, paradigmas emergentes, inteligencia de enjambre, inteligencia artificial distribuida. Pues básicamente estos van a ser los elementos que nos van a permitir conducir unos resultados de lograr un controlador emergente, ¿ok? Un control de comportamiento emergente, también es un término equivalente para esta dinámica. Entonces, cuando hablamos de una hipótesis, hablamos de que nos planteamos una arquitectura computacional en estructura conceptual, en funciones, en principios para un sistema de control distribuido basado en el paradigma de sistemas emergentes. ¿Para qué? Para construir con alcanzar los objetivos, los macroobjetivos que impone la industria 4.0, ¿ok? Que era lo que les comentaba anteriormente. Ese es nuestro norte al final en esta propuesta de investigación.
¿Cuál es nuestro objetivo general? Pues bueno, básicamente está en desarrollar un control distribuido basado en el paradigma de sistemas emergentes. Para ello nos planteamos una serie de objetivos, ¿ok? En primer lugar, pues establecer el estado del arte en torno a lo que son los sistemas emergentes, a los sistemas de control emergente, la inteligencia artificial distribuida, ¿ok? Identificar los mecanismos de los sistemas emergentes que puedan ser aplicados a los sistemas de control distribuidos, estructurar esos mecanismos y esos componentes como una arquitectura de control emergente, diseñar una metodología para el desarrollo de aplicaciones en diversos contextos basada en la arquitectura propuesta anteriormente y aplicar esa arquitectura propuesta en varios casos de estudios, ¿ok? Que estén enmarcados en torno a lo que es la industria 4.0, ¿ok? Llámese ambientes inteligentes, smart grid, procesos industriales, etc. Ok, vamos ahora un poco a evaluar lo que son los antecedentes de la investigación, ¿ok? Y cuáles fueron los trabajos que nosotros identificamos en la literatura que eran relevantes. Uno de los trabajos que fueron para nosotros pues fundamentales fue el trabajo de Kalantari en el año 2020. De hecho, eso fue hace poco que salió un artículo publicado. Ellos se plantean un estudio filosófico, conceptual para abordar lo que es la emergencia de diferentes disciplinas científicas, tanto naturales como artificiales, ¿ok? Llámese la IoT, llámese la computación en la nube, y bueno, todos esos elementos tecnológicos, presentando las vías para la investigación en cada una de las áreas como tal, ¿no? Ellos evidenciaron la falta de criterios comunes que existe en la comunidad científica para cuantificar lo que son los fenómenos emergentes. También expresan que el control emergente se expresa en diferentes opiniones, ¿ok? Hay algunos científicos que piensan que es posible y otros que no, porque ya el puro hecho de la emergencia es como contradictoria, porque ¿cómo controlo algo que no sé cuándo va a ocurrir, ¿ok? Que es espontáneo. Entonces, pues básicamente una de las líneas de investigación, ellos abordan todo lo que son las ciencias para dar respuesta y dar como una línea o dar las líneas de investigación de lo que son los sistemas emergentes. Ellos hablan de lo que es la biología, la sociología, los sistemas multiagentes, la química, la complejidad, para luego ir abordando los campos de investigación. ¿En torno a qué? A la emergencia. En torno a la emergencia, ellos proponen la línea para estudiar lo que son la simulación, el modelamiento, la medición, la verificación, la detección, la definición, la predicción. En nuestro caso, pues dejo de último el control, porque nosotros vamos a enfocarnos específicamente en estudiar lo que es el control de la emergencia, el control de los comportamientos emergentes, ¿ok? Sin embargo, este trabajo, pues, da muchísima, nos da bastante luces de lo que es realmente todo lo que involucra los sistemas emergentes, ¿no? Bueno, otro trabajo, pues, el primer trabajo, la primera vez que se hace que se propone un sistema emergente fue en el 2011, donde se da como algunos elementos. Sin embargo, pues vamos a enfocarnos sobre todo aquí en la explicación, en el trabajo de la profesora Caravalli, en donde realmente se hace una propuesta más concreta de lo que es el control, una propuesta de arquitectura de control emergente, ¿ok? Digamos que esa propuesta de control emergente, recordemos que la emergencia surge de la interacción de pequeños individuos. Entonces, en esta propuesta, pues básicamente nosotros definimos el macronivel y el micronivel. El micronivel viene dado por los subsistemas, en este caso por las hormigas, los pequeños elementos que interactúan con el entorno. Y que esa comunicación, ese grado de interacción entre esos elementos del micronivel genera un comportamiento macro, ¿ok? Bien sea en propiedades, en estructura, en comportamientos. Entonces, en esa estructura también se está vislumbrando o se asoma lo que son los mecanismos de retroalimentación micro-macro. Tanto datos que van hacia un ente superior como de un ente superior, se envían reglas, se envían datos al micronivel para cambiar esas dinámicas en la estructura como tal. Se está visualizando lo que es los procesos de memoria colectiva, ¿ok? Donde realmente pues no existe un solo ente que almacena los datos, sino los datos están almacenados de forma distribuida entre todo el ecosistema. Entonces, realmente pues aquí se estamos viendo un mecanismo bidireccional de comunicación de historia, de almacenamiento de datos, con mecanismos que realmente cuando vamos del macro al micro estamos estableciendo objetivos macros y estamos traduciendo micro reglas para lograr esos objetivos macros, ¿ok? Y viceversa, dependiendo de las dinámicas del contexto, estamos obteniendo parámetros genéricos que permiten alimentar o generar comportamientos emergentes. En torno a estas ideas, pues han surgido
o se ha evidenciado ciertas brechas, ciertos huecos que nos llevan a pensar dónde y cómo opera el controlador feed-forward, ¿ok? Cómo se lleva las reglas globales a reglas simples. Cómo, cómo generar los modelos matemáticos para estudiar los aspectos de estabilidad, controlabilidad, diagnosticabilidad y observabilidad. Cómo la gestión, cómo la gestión de las interacciones entre los componentes heterogéneos del micronivel. Falta una claridad de arquitecturas para lograr ese nivel de colaboración, de autonomía y de organización. Recuerden que son propuestas conceptuales, ¿ok? A la hora de implementarlo en la práctica, pues ya hay un camino bastante arduo para continuar. No se define en qué fase del ciclo de vida del proceso se llevan a cabo la traducción de las reglas. Si antes de que comience el proceso o durante el proceso, ¿ok? Son elementos importantes que debemos considerar a la hora de evaluar estos componentes de la arquitectura. Otro trabajo es el de Giret, donde propone la integración de varios paradigmas como los sistemas multiagentes, los sistemas holónicos para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción inteligentes, ¿ok? Pero yo no da mayores detalles, realmente son propuestas muy conceptuales, pero realmente no dan detalles en cuanto a su implementación. Hay otra propuesta donde buscan integrar estos mismos paradigmas con los sistemas, con la arquitectura orientada a servicios, pero no se define cómo se orquestan, cómo se armonizan todos los elementos para lograr estos objetivos globales, ¿ok? Entonces, otro de los trabajos de Belzer realmente lo que busca es estudiar el problema de la toma de decisiones distribuidas con diferentes fuentes de información, ¿ok? En el caso de la detección y la resolución de conflictos, ¿ok? Además, el concepto de la vecindad juega un papel fundamental en estos sistemas de aprendizaje y de toma de decisiones. Entonces, pero no queda muy claro, ¿ok? Cómo se aplican estos conceptos a los procesos industriales, ¿ok? En la naturaleza está claro cómo funcionan estos organismos, han sido suficientemente estudiados, pero el problema de llevarlo de ese contexto natural al contexto artificial, bueno, ahí está uno de los retos también que se están planteando en la propuesta, ¿no? Hay otro trabajo de Hong Jones en el 2019 que analiza la relación entre el número de robots y el área de cobertura. Ellos evalúan que existe un límite en los fenómenos de sinergia para explorar el fenómeno físico. Ellos lo que están buscando es ver cuál es la relación mínima de elementos para lograr realmente una cobertura de todo el terreno. No porque haya más elementos en el contexto o más agentes en el contexto va a ser mejor la exploración. No, ellos buscan es como estudiar esa relación para encontrar la relación adecuada sin saturar el entorno, ¿no? La relación entre la retroalimentación local de los agentes y la retroalimentación colectiva, que lo vimos anteriormente en la arquitectura que les expliqué previamente. Es un problema abierto de investigación. Realmente hay muchas brechas sobre cómo es la implementación bidireccional de estos mecanismos, ¿ok? Aquí se hace, pues, se abordan algunos elementos con respecto a esa temática. Okay, aquí, pues, recordemos, en base a la formulación de las preguntas de investigación, están planteados los objetivos. Uno de los objetivos, pues básicamente fue también cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el control emergente. En base a eso, pues algunos trabajos pues, nos dieron un panorama bastante claro con respecto a qué es lo que se está haciendo actualmente. Pues básicamente, en resumen, hay dos vías o dos mecanismos de cómo se está dando esta relación, ¿ok? La primera es a través de reglas simples en las unidades o agentes, ¿ok? Básicamente, pues, se establecen ciertas reglas en digamos que en este micronivel para lograr imitar estos comportamientos naturales y lograr el control de ciertos elementos, ¿no? Y la otra forma como se está dando esta vinculación es a través del enfoque de optimización, centrado en mecanismos de retroalimentación macro y micro, ¿ok? En donde los algoritmos bioinspirados están sirviendo como elemento de optimización para procesos de control, por ejemplo. Son dos enfoques importantes en esto, ¿no? El desafío aquí, pues, bueno, es definir las técnicas de inteligencia artificial más adecuadas para cada componente o regla en el contexto que se esté utilizando, ¿no? Los trabajos que se han podido estudiar son optimización por enjambre de partículas, los algoritmos de colonia de hormigas, algoritmos evolutivos, inteligencia de enjambre, los generadores central de patrones, que es básicamente este modelo, pues básicamente imita el movimiento de las arañas, por ejemplo, ¿okay? Que tienen múltiples elementos y que las señales pues, permiten mover las patas de forma coordinada, y los autómatas celulares. Estos son los trabajos que han nutrido
digamos que esta investigación. ¿Cómo se ha aplicado el control emergente mediante las técnicas de inteligencia artificial? Pues bueno, pues básicamente algunas de las mayores aplicaciones de las técnicas computacionales inteligentes se encuentran en el área de optimización y robótica de enjambre. Sin embargo, pues se han encontrado también algunos trabajos conceptuales y experimentales y de simulación en sectores como la parte de fabricación, en los sistemas eléctricos o en los sistemas de producción. Sin embargo, pues en otros dominios como la gestión del tráfico y las aulas inteligentes aún se encuentran en etapas de conceptualización. Son muy pocos los resultados experimentales y aparte de eso, pues no se encontró ningún trabajo que aborde procesos industriales en específico, ¿okay? Que aplique los conceptos de emergencia. Por tanto, es un sistema interesante a la hora de poder abordarlo para futuros trabajos de investigación, ¿no? Además de que, bueno, se requiere diseñar sistemas orientados a elementos inteligentes. En este caso, por ejemplo, las bombas, las válvulas, que controlen de forma autónoma los procesos y la intervención de un sistema centralizado, por decirlo así. Ahora, ¿qué se está haciendo en la industria 4.0 con respecto a la control emergente? Lo que se está buscando, pues básicamente es alcanzar esos macroobjetivos que yo les comentaba anteriormente, ¿no? Los trabajos que se pudieron encontrar están en el contexto de comunicaciones y en la parte de fabricación, ¿no? Ellos están buscando aplicaciones donde logran la flexibilidad, la modularidad, la autorreconfiguración de las líneas de producción, ¿ok? Así como la autonomía y la logística de la producción. Entonces, pues básicamente esto han sido un poquito los trabajos que se han venido desarrollando. Hay una deficiencia porque gran parte de los trabajos han sido más que todos a nivel de laboratorio, entornos controlados, a nivel de simulación. No hay ningún trabajo que implemente realmente un control emergente en contexto de producción o contextos operacionales como tal. Esto, bueno, es un desafío que obviamente tenemos que abordar. Y obviamente, ¿por qué no se ha dado esta situación? Porque de por sí la emergencia, pues, puede generar tanto comportamientos deseados como no deseados. Entonces, eso es uno de los temores que existe actualmente, porque el hecho de generar comportamientos no deseados, obviamente va a repercutir sobre la producción, sobre la operatividad y la seguridad de todo el contexto productivo. Entonces, es un elemento, pues, muy importante a la hora de tomar en cuenta, ¿ok? En resumen, nosotros hicimos un diagrama Sankey que resume y que vincula lo que fueron los artículos encontrados, los principios, los paradigmas y las técnicas bioinspiradas. Y al final nos enfocamos en lo que es la parte de aplicación. Como vemos, se trabajaron con 35 artículos, de los cuales pudimos identificar que el gran porcentaje de los artículos estaban en el contexto de plantear principios y metodologías que corresponden con un gran porcentaje. Algunos de ellos planteaban lo que eran algunas aplicaciones, solo 9, y 4 hacían propuestas de una arquitectura de control, ¿no? Estos trabajos aplicaban en menor o mayor grado los principios que rigen los sistemas emergentes, como la retroalimentación, como los procesos de aprendizaje, de razonamiento y planificación, la autoorganización, el consenso, el flujo de información horizontal, que es la comunicación que existe entre los individuos adyacentes al sistema. Algunos aplicaban el principio de sinergia, que son los mecanismos de comunicación indirecta, y bueno, algunas propuestas conceptuales que no aplicaban ningún principio, simplemente eran propuestas conceptuales. De alguna forma ellos se apoyaban de paradigmas como la arquitectura MAPE, como la arquitectura orientada a servicios. Muchos de ellos no implementaban ningún tipo de paradigma, muchos también implementaban sistemas multiagentes, que es una forma de modelar sistemas emergentes, ¿okay? Y muchos de ellos proponen este concepto, este paradigma para ello, los conceptos de Olon y de pasividad para lograr algunos de estos comportamientos. Técnicas bioinspiradas, pues realmente, como les comentaba anteriormente, muchos de ellos no especificaban una técnica como tal. Algunos de ellos, pues, como les comenté, aplicaban principios de sinergia, algoritmos evolutivos, optimización, por ejemplo, de partículas, algoritmos genéticos, entre otros. Y las áreas de aplicación, pues, son muy diversas. La gran mayoría se encuentra en lo que es la parte de manufactura, otras muy orientadas a los sistemas ciberfísicos, como propuestas generales, entornos lo que son las redes industriales, salones de clase inteligente, hasta ahora están propuestas conceptuales, los sistemas multirobot, muchos de los conceptos de control emergente que más se encontraron son los sistemas multirobot. ¿Viste? Y es el tiempo que se te da para que lo sepas. Chévere, ya estamos aquí culminando. Bueno, básicamente, pues, en torno a esta situación, nosotros estamos
micro, entre los sistemas, métricas para evaluar los fenómenos emergentes, ¿ok? El despliegue seguro de estos elementos. En nuestra propuesta, pues básicamente nosotros nos enfocamos en un estudio en profundidad de lo que son el control emergente, las diferentes definiciones que existen en el contexto. Estamos abordando las líneas de investigación en torno al control emergente y los retos que tenemos que resolver, la propuesta de una arquitectura preliminar y, bueno, básicamente aplicar esa propuesta en diferentes contextos operacionales. El marco teórico y realmente el núcleo de nuestro sistema, pues básicamente, o la teoría de base de nuestro sistema está en lo que son los sistemas emergentes, ¿ok? Que no es más que la interacción de comportamientos basado en la interacción producto de la interacción de pequeños organismos simples que se comunican entre ellos, se logran comportamientos más avanzados que van más allá de sus capacidades. Estamos estudiando también lo que son las propuestas de los sistemas de control distribuidos. Pues realmente los sistemas de control distribuido lo que buscan es distribuir las funciones, tanto geográficamente a nivel de tareas, para simplificar realmente el control de ciertos procesos. Entonces, en cierta forma estamos buscando es integrar estos principios con los sistemas de control distribuidos actuales para lograr lo que es el control emergente, ¿ok? Que no es más que el control que emerge de la interacción de individuos de un sistema como resultado de las reglas de control simples que la gobiernan. Entonces, estos son los tres pilares que marcan nuestro proyecto de investigación para poder realmente darle respuestas a gran parte de estos sistemas. El alcance de la investigación, pues básicamente al finalizar este proyecto, pues se habrá explorado y evaluado los diferentes elementos que permiten conformar una arquitectura de control distribuido, que permiten configurar el middleware para procesos de control emergentes. Adicionalmente, pues habremos implementado un prototipo que integre operativamente todos los elementos, paradigmas y conceptos apoyados con los recursos tecnológicos para poder lograr apuntar con estos objetivos. Rápidamente, pues explicando, esto es una primera aproximación que se hizo de una arquitectura conceptual con las arquitecturas industriales como SADIA, como RAMI, que básicamente lo que buscan es ubicar los elementos de los sistemas emergentes en cada uno de los niveles. Recordemos que la aplicación de emergencia no implica la aplicación de todos los principios. Lo importante es que en cada nivel de la arquitectura, y aquí se puede ver, digamos que evidenciado en el diagrama, cada color es representado en donde se pudiese aplicar los principios emergentes, de alguna forma para lograr ese comportamiento que deseamos, ¿ok? Para abordar un poco lo que es la parte de metodología, y ya con esto estoy cerrando y ya finalizando lo que es la presentación. Pues bueno, revisar la bibliografía, sobre todo lo que se ha hecho en términos de control emergente y técnicas de inteligencia artificial distribuida, analizar lo que son los sistemas emergentes para establecer las bases que permiten el uso de control distribuido, experimentar con las técnicas emergentes y problemas de control distribuidos y analizar sus bondades y limitaciones, especificar una arquitectura de control emergente para sistemas distribuidos con diferentes técnicas emergentes, llámese modelo de umbral de respuesta, colonia de hormigas y cualquier otro modelo que podamos estudiar en el futuro, implementar el prototipo en la arquitectura y desarrollar varios casos de estudios en función de eso. Básicamente, pues ya hemos trabajado, ya tenemos 2 artículos que hemos trabajado. Uno es el control emergente en el contexto de la industria 4.0, artículo que ya fue aprobado, solamente está pendiente de su publicación final. Y tenemos otro también que ya está sometido a revisión, que es la aplicación del control emergente en el proceso de los 4 tanques. Son 2 artículos que ya están en curso para futuras publicaciones. Bueno, de mi parte, pues ya doy por finalizar la presentación. Estoy atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, se abre el espacio para comentarios, preguntas. Adelante. En la lámina, en la parte metodológica, ahí podrías dar un detalle de cómo va a ser el procedimiento, la lógica que vas a seguir.
porque están dados muy golpeadas las fases y no queda muy claro eso. Eso por un lado. Te voy a hacer varias de una vez para que las conteste. Sí. La lámina 25, que hablas del alcance del problema, uno termina perdido porque presenta, hay una arquitectura, pero de ahí no se identifica cuál va a ser el alcance del proyecto tuyo. Es decir, queda uno perdido, porque más bien es una propuesta filosófica de marcos de referencia, de dónde aparece ahí representado el trabajo que tú vas a hacer. Es decir, que esta lámina como alcance no presenta el alcance de tu propuesta, sino más bien como un marco donde podría estar incluida lo que te estás proponiendo, pero no queda claro eso. En la lámina 24, que es la más importante y la que yo creo que peor explicaste, no queda nada claro cómo aparece esa sinergia que da fin al control emergente. Entonces, ahí sería interesante ver cómo tú aterrizas desde esos dos mundos esa propuesta. Y finalmente, en la lámina 21, que sintetiza prácticamente todo lo que presentaste, hablaste tanto, pero uno no logra concluir con cuáles son los retos actuales que existen y a partir de esos retos que existen, porque la lámina 22 no presenta esos retos, hay uno que otro, pero hay algunas cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales? Dando el penúltimo, que ciertamente que es un reto a nivel industrial, pero a nivel científico, ¿cuáles serían los retos que hay? Ok. Voy a comenzar con la primera pregunta en base a lo que es la parte de metodología, ¿ok? Bueno, básicamente estamos comenzando estudiando un modelo particular, ¿ok? De un sistema emergente, llámese el del modelo umbral de respuesta. Con ese modelo umbral de respuesta, pues básicamente lo que trata de buscar, estudiar es la sensibilidad, por ejemplo, de las hormigas de responder a estímulos externos y controlar su comportamiento en función de esa respuesta, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando es identificar en ese modelo los principios de emergencia y cómo en un contexto real, ¿ok? Pudiésemos nosotros lograr un control. En este caso, pues nosotros uno de los trabajos que hicimos fue el de los 4 tanques y se definieron las variables de interés. En este caso era el nivel que se quería controlar. En base a eso, pues se desarrolló una relación, una vinculación entre el principio emergente con el contexto operacional, definiendo esos elementos. Entonces, establecimos lo que era por ejemplo, quién era el estímulo, quién era el teta o el modelo de sensibilidad que actúa como mecanismo de control y lograba el valor deseado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de alguna forma, pues estamos tratando de tomar como fuente de inspiración la naturaleza para, obviamente, tratar de vincularla con los elementos tecnológicos, en este caso con los procesos reales, ¿no? En el alcance, aunque alcance no está definido el alcance que se presenta. Pues bueno, en el alcance de la propuesta lo que se busca definir es una arquitectura general, integral, en donde se identifican los elementos, sus funcionalidades, sus relaciones y cómo esos componentes se pueden vincular, por ejemplo, con contextos específicos para poder instanciarlos, para poder realmente aplicar esa propuesta genérica a casos específicos, porque en la literatura pues se ha encontrado aplicaciones muy puntuales, pero no hay una generalidad, no hay una abstracción del modelo como tal. Entonces lo que se busca precisamente es buscar una arquitectura, una metodología, un marco de trabajo general en cuanto a lo que son los principios de control emergentes para poder aplicarlo en diferentes contextos y con esa forma pues contribuir un poquito con los objetivos que está planteando la industria 4.0 pues. En cuanto al marco teórico, en el marco teórico, pues bueno, esta parte de los sistemas emergentes lo mostré o lo expliqué con el caso
de las termitas, las estructuras, su organización social, para entender realmente lo que es el concepto, ¿no? Para que desde el principio pues se vaya viendo en la naturaleza cómo se está implementando esta propuesta, ¿no? En cuanto a los sistemas de control distribuido, pues sí, tengo que profundizar en esa parte y dejar un poco más claro eso. En el control emergente, pues al final lo que se busca es lograr que la emergencia como fenómeno natural o que surge de la naturaleza realmente no se dé de forma espontánea y de forma no controlada. Lo que se busca es buscar la controlabilidad de la emergencia. Término que para algunos autores es un poco contradictorio, pero que ya realmente pues nos estamos dando cuenta que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando precisamente es llevar la complejidad del mundo a elementos más simples de forma que podamos lograr de pronto controlar y lograr ciertos objetivos a nivel industrial. No se logra concluir con los retos, con la parte de los retos, pues bueno, básicamente aquí se presentó pues muy rápidamente lo que eran los desafíos en torno a lo que es el control emergente. Básicamente pues como les comentaba, a pesar de que hay propuestas en cuanto a la arquitectura, son muy abstractas, son muy generales, pues realmente a la hora de utilizar esa propuesta en contextos específicos, hay muchas preguntas que hay que resolverse todavía, ¿no? Lo que son los procesos de gestión de procesos de aprendizaje colectivo todavía no está muy bien determinado de cómo se van a manejar, cómo va a haber esa interacción, tanto en el aprendizaje local de cada individuo con respecto al aprendizaje general. Esa retroalimentación que, bueno, está enmarcada en el mismo contexto. La definición del número de agentes o de individuos para que realmente se logren los objetivos, sin saturar el proceso como tal, que fue uno de los estudios que les comenté anteriormente. Realmente, pues no existe un marco teórico, un marco matemático para poder estudiar el control emergente desde el punto de vista de estabilidad, controlabilidad, diagnosticabilidad y observabilidad. ¿Ok? Hay propuestas, pero hay que definirlas. Hay que ampliar o extender un poco la metodología de sistemas multiagentes para incorporar el contexto de control emergente. Está un poco repitiendo la lámina, pero Sí. hay algo que me llama la atención, que quizás es la que yo, porque estás repitiendo un poco lo que ya dijiste. La controlabilidad de la emergencia va exactamente en contra de la teoría de los sistemas emergentes. Los sistemas emergentes pasan por la base de que la espontaneidad es el principio que rige el sistema y es el que le va a permitir autoorganizarse para adecuarse a la dinámica del contexto, por lo cual no debe ser controlable. Entonces, cuando hablas de la controlabilidad de la emergencia, va en contra de las bases de los sistemas emergentes. Y cuando uno habla de control emergente, uno habla de la capacidad del sistema de autocontrolarse por los principios que sustentan a la teoría de los sistemas emergentes. Entonces, ¿qué tienes tú detrás de esa frase y cómo estás entendiendo control emergente? Porque si lo estás viendo como la capacidad de controlar a un entorno emergente, pues estás chocando con los principios de la teoría de los sistemas emergentes. Hazme una definición breve de qué estás entendiendo por control emergente. Bueno, básicamente, a pesar de que el término es contradictorio, realmente si no se pudiera controlar, no existirían estos patrones de comportamiento en la naturaleza. La recolección de alimentos, la reparación de nidos, la construcción de estructuras, o sea que de por sí, a pesar de que es contradictorio porque hay ciertos fenómenos a nivel micro que nosotros no podemos predecir en ese nivel, sin embargo, de forma conjunta se está logrando un control, porque realmente ya la naturaleza pues dio ejemplo y ya demostró que se puede hacer. Óyeme, el problema es un proceso de autocontrol, es decir, no es un control ajeno, es un proceso de autocontrol derivados por las interacciones que se dan entre ellos. Así que correcto, o sea, es decir, yo estoy controlando la emergencia, es un proceso de autocontrol como parte de la dinámica del sistema. Ok. Yo no Correcto, estoy sí, porque realmente... Y el mejor ejemplo de eso es que si cambian las condiciones del contexto, el sistema puede autorregularse
para reajustarse a la nueva situación que se está planteando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque eso manifiesta confusión. Y realmente aquí lo que subyace es que son fenómenos en los cuales yo sé que cuesta entender, sobre todo a la gente que viene control, que viene acostumbrado a que todo hay que controlar. No, nada. Aquí son procesos como los humanos, que nos autocontrolamos, vamos creando reglas de interacción y en función de eso van emergiendo por ciertos procesos coordinados. Lo que tú estás dando como ejemplo son esos procesos. Otro aspecto, al hablar de sistemas bioinspirados, no necesariamente uno está hablando de sistema emergente. No todos los procesos bioinspirados son sistemas emergentes. Entonces también hay que tener cuidado porque el hecho que tú presentes ejemplos del ámbito de, por ejemplo, las colonias de insectos, no todos los fenómenos en los sistemas de insectos son sistemas emergentes. Entonces también hay que tener cuidado con establecer esa relación no uno a uno entre ellos dos. Ok. José. Adelante, Gabriela. Y hazme la definición del sistema emergente, pero escuchemos a Gabriela. Adelante. Sí, en realidad yo tengo más o menos la misma preocupación que tenés vos. Creo que está tratando de resolver un problema enorme, pero no tiene claridad de cómo enfocarlo. La metodología le dedicó muy poquito tiempo, lo que nos convenció desde que hay un montón de literatura, pero todavía no ha encontrado el problema específico en el cual él quiere resolver. Yo quisiera proponerle que use un paradigma de ciencias del diseño, donde con base en 3 o 4 casos específicos de la problemática que él quiere resolver, pueda luego, después de haber dado inteligencia emergente a esos 3 o 4 casos, tratar de encontrar cosas comunes que le permitan, digamos, proponer una propuesta de arquitectura, porque la arquitectura es algo que emerge y usted está haciéndolo no emergentemente. Y entonces eso es lo que es contradictorio. Estás proponiendo una arquitectura y forzándola sobre un contexto y sobre una filosofía que supuestamente es emergente. Entonces, ve que si trabaja sobre 3 o 4 casos puntuales, pero tiene que dar los ejemplos y decir, a estos 3 o 4 casos les voy a dar inteligencia emergente y voy a ver si esto se puede generalizar a algún tipo de arquitectura. Esa es mi propuesta. Y fíjate que lo que está planteando la profesora Gabriela es que a partir de los casos de estudio logres identificar aspectos comunes que hablen de procesos emergentes en esos casos para ir hacia arquitectura, hacia una arquitectura. Ok. Sí, bueno, realmente voy a irme para la lámina que la profesora Gabriela, a ver, voy a irme para las primeras láminas. Realmente cuando nosotros entendemos el concepto obviamente, el problema de la industria 4.0, de llevar la complejidad y lograr los macroobjetivos, pues es un problema descomunal, ¿no? Y tienen toda la razón, ¿no? Lo que pasa es que aquí nosotros obviamente estamos tratando es de buscar lo que es la parte de controlabilidad en procesos muy específicos. Por ejemplo, el control de fluidos, de procesos industriales. Esto de control emergente pues se ha dado bastante en lo que son los sistemas robóticos porque es fácil hacer la analogía realmente de un robot con un organismo como una hormiga, como una termita o cualquier otra organización social. Es fácil de poder establecer eso, ¿no? Pero lo complicado se da realmente de cómo es establecer, por ejemplo, la sinergia, cómo establecer la retroalimentación o cómo establecer ciertos principios de comunicación horizontal entre elementos cuando, por ejemplo, quiero controlar la presión, el flujo de un tanque, ciertos procesos que son complicados o son obviamente más orientados a la parte industrial, igual que con la parte de las redes eléctricas, ¿ok? Son procesos que hay que identificar correctamente el agente, las variables que intervienen, las variables comunes y de ciertas formas tratar de amoldar, ¿no? Obviamente, pues... Ahora, Marcelo, siguiendo el ejercicio que propone la profesora Gabriela,
tú estás Sí. estudiando o has estudiado dos casos de estudio, valga la redundancia. Has estudiado dos Sí. casos. ¿Qué tienen en común esos dos casos que tú has podido determinar? Coméntalos y di lo que tú ves en común en esos dos casos. Ok. Bueno, el primer caso que estudiamos fue el de los 4 tanques interconectados, ¿no? En esos 4 tanques interconectados, pues hay variables de interés, que en este caso es el nivel de los tanques inferiores, en donde hay un estímulo que viene del entorno, porque el hecho de que yo el nivel de los tanques quiera controlarlo, estoy comparando el nivel actual con un set point y ese valor de error, por decirlo así, me está generando una variable de estímulo que está incidiendo sobre quién, sobre un agente o sobre un elemento. En este caso el agente sería, o la hormiga, sería por ejemplo las bombas como elemento final de control, que es al final el que tiene la capacidad de responder y de poder cambiar la condición de esa variable o de ese estímulo. Porque si el estímulo de los tanques obviamente me está diciendo de que hay una deficiencia, una diferencia grande, eso está repercutiendo sobre las hormigas y las hormigas tienen que hacer algo para realmente poder subsanar esa deficiencia y lograr estabilizar el proceso. Entonces, estamos viendo obviamente variables locales del entorno en los tanques, pero los tanques también tienen una condición muy particular, ellos están interconectados entre ellos, se afectan mutuamente. Al afectarse mutuamente, de pronto lo que para un momento sería viable controlarlo una de las bombas, en otras circunstancias no sería. Entonces ya tendría que haber un proceso de adaptación donde esa hormiga pues pueda percibir esa variación de las variables del proceso de los tanques y saber que en un momento determinado es mejor que responda, ella responde mejor para un estímulo que para otro, ¿ok? Entonces, para establecer el control. Entonces, como lo comentaba anteriormente en la arquitectura, ¿no? Realmente una de las cosas que yo he visto en esta parte de cómo identificar los principios emergentes en los casos de estudio que estamos analizando, realmente es identificar las variables de interés. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el principio de estímulo, el principio de retroalimentación, las variables comunes, los agentes, realmente es identificar esos elementos de la arquitectura, identificarlos y verlos reflejados en el proceso, ¿ok? Este, para poder realmente, digamos que tener una similitud. En el caso de los sistemas eléctricos, en el caso de los tanques, en los tanques eran agentes que tenían las mismas características, ¿ok? Pero en el caso, por ejemplo, estamos estudiando ahorita los sistemas eléctricos, las microgrid, y la microgrid, los modelos que estamos estudiando son diferentes. El estímulo y el mecanismo de control para un sistema fotovoltaico, para un sistema de control de demanda, de la carga, para un sistema, por ejemplo, de baterías, son completamente diferentes porque la variable cambia, ¿ok? Las condiciones internas de cada uno también cambian. Por ejemplo, en el caso de las baterías, hay una variable interna como el porcentaje de carga de la batería que me determina su predisposición para actuar como productor o como consumidor dependiendo de las condiciones del contexto. Al final, ¿cuál es mi estímulo en toda la red eléctrica como tal? Son las deficiencias de energía o la deficiencia de frecuencia, porque si yo estoy consumiendo más de lo que puedo generar, obviamente va a haber una variación de frecuencia o de potencia en la red, que alguno de los elementos de la red tiene que actuar porque tenga las mejores condiciones, la posibilidad para poder subsanar el sistema. Entonces, realmente, pues, una de las cosas que yo me he dado la tarea en esto, pues, es identificar esos elementos comunes y las características propias de cada elemento para poder tratar de buscar las similitudes y tratar de, de encaminarlos por la arquitectura, porque al fin y al cabo los principios de control emergente o los principios de los sistemas emergentes son iguales, o sea, son iguales en todos los contextos. Ahora, cómo se aplica o cómo identificarlo en cada caso particular es una de las cosas pues que realmente pues estamos tratando de buscar de sistematizar, ¿no? Sistematizar, hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas adecuadas y que los modelos pues surjan simplemente con una metodología estándar, que es lo que se quiere. Muchas de las cosas que hemos visto en la literatura son simplemente propuestas, pero realmente no hay nada de sistematización. Y eso es una de las cosas que estamos buscando, pues. Bueno, queda chance para una pregunta por cuestiones de tiempo. Si alguien la quiere hacer,
Yo he recogido todas las observaciones que se han hecho, ¿viste? Sí, profe, gracias. Si alguien más quiere hacer un último comentario. Buenos días. Dale, Danilo, Hola. buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, todo bien. Solo quería hacer un pequeño comentario. Yo creo que, o sea, los conceptos de controlabilidad, observabilidad y todo ese tipo de conceptos que se utiliza mucho en teoría de control deberían estar un poquito más claros. O sea, la controlabilidad, o sea, en control es poder modificar todas las variables del sistema desde la entrada. Y creo que, o sea, eso no, no se contrapone con el control emergente. Lo que pasa es que, o sea, justo como estaba al final, creo que habría que definir exactamente cómo se quiere analizar esta parte de controlabilidad, observabilidad y estabilidad, que no tiene, o sea, que no se contrapone con lo que es el control emergente, que emerge. Pero sí hay que trabajar un poquito en la parte teórica de estos conceptos. Solo eso como comentario. Gracias, profe. Gracias, muy buen comentario. Porque por el comentario de Danilo, habría que, a partir de estos 4 conceptos que tienes en la lámina 22, cómo esos 4 conceptos en el contexto de control emergente aparecen. Ok. Bueno, si no hay más comentarios, damos por terminada la sesión de hoy y nos estaríamos viendo la semana que viene. ¿Hay algún comentario de cierre? Si no, muchísimas gracias por el tiempo, por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego entonces, amigos. Muy buenas tardes.